Bienvenidos a los chatbots. Yo soy Gbot y aquí estoy con Francisco Aristi, o mejor conocido por nosotros como Paco Bot. Y esta es una nueva sección en la cual vamos a estar haciendo entrevistas a gente que trabaja en el campo. O sea, no va a ser tanto investigación. Bueno, sí va a traer gente que trabaja en investigación, pero va a haber así como investigación, industria, en parte como para si ustedes están pensando en qué estudiar o están queriendo cambiarse de carrera, pues se animen y sepan cómo hacerlo. Aquí tenemos a Francisco Aristi, yo lo conozco porque cuestiones de laborales, ahora sí. Y lo que es demasiado curioso de él, y por eso lo traigo, es porque él está en el campo de la computación, pero no estudió cómputo. Y eso es lo que se me hace como muy cagado. ¿Qué estudiaste, Paco Bot? Economía, economía lamentablemente. No, es broma. ¿Por qué lamentablemente no te gustó economía nada? No, o sea, yo creo que, y lo platicaremos ahorita, tiene justo una parte fundamental que tiene que cambiar, pero en sí misma no es algo que creo que no es una pérdida de tiempo de estudiar, ¿no? Tú estás en el ITAM. En el ITAM son famosos los que hacen dos carreras al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Tú estudiaste alguna otra carrera? No, o sea, creo que, Todas creo las que que, dices así, nah. creo que hay combinaciones que son divertidas e interesantes, como compu y mate, pero en particular se me hace, o sea, en lo personal se me hace un poco absurdo, porque creo que es mejor ya hacer una maestría, o sea, especializarte en un área general y después ya hacer una maestría más particular, ¿no? A ver, y cuenta, ¿cómo fue que te cambiaste de área de economía? O, a ver, ¿intentaste trabajar en economía, en algo así de economía y luego ya te cambiaste o directamente te cambiaste de área? Lo que pasó, o sea, justo hubieron varios cambios. Primero empecé con ingeniería química, que fue un grave error, porque O sea, siento pero que ¿empezaste antes de empezar la carrera de economía o después de la carrera de economía? no, antes de la carrera de Ah, economía estaba estudiando ingeniería química en el TEC. Este, y se me hizo un poco orientado hacia la parte empresarial. A mí siempre me ha gustado la parte técnica. ujú. Y escuchando a unos amigos que están estudiando economía, me platicaron justo la parte de matemática lógica, de cómo hacías demostraciones y etcétera. Y es algo que siempre me ha encantado, entonces me metí en economía, ¿no? Pero Ujú. más que nada, pues sí, fue mi interés por entender toda la parte de cómo funciona la economía en los países, un poco el comportamiento, las ideas de comportamiento que también la economía estudia, y el cómo ellos modelan justo estas dos partes con matemáticas, ¿no? Entonces, digamos que empecé en la carrera y conforme fui llevando clases, había cosas que no me hacían sentido. Ujú. Tuve la oportunidad de meterme a algunos seminarios de matemáticos donde usaban herramientas justo de simulación, programaban, etcétera, y también grafos. Y cuando empecé a aprender grafos, digamos que me perdió la economía, aunque en economía también se usan, pero mis profesores no, bueno, que yo tenía como cerca, no lo estaban usando en ese momento para modelar fenómenos. ¿Los economistas qué son? ¿Como más de fórmulas? Hay escuelas, o sea, por ejemplo, Ujú. mi formación en el ITAM fue mucho de modelos, donde son puros modelos matemáticos con ciertos supuestos y tratando de demostrar pues, lo que tratas de hacer con modelo, ¿no? La realidad o tratar de explicar una teoría. Ujú. Eh, Hay otras escuelas, como la UNAM, por ejemplo, que se centra mucho más en la parte histórica, de sociología, de política y etcétera, que a mí se me hace fundamental también. Yo no la llevé tanto y justo es algo, por ejemplo, que estoy ahorita trabajando bastante, ¿no? Pero pues sí, es una orientación totalmente distinta. A ver, ¿y cómo fue que te cambiaste a computación? O sea, ¿cómo fue que...? Bueno, dijiste que tuviste como algunos seminarios con matemáticos y así, entonces yo creo que... Y grafos, entonces yo creo que ahí empezó como que la semilla del mal. A mí lo que siempre como me generó mucho ansiedad conforme iba entendiendo como lo que me iban enseñando de economía era que te platicaban la economía como algo que ya estaba hecho, ¿no? O sea, casi nosotros nacimos con la era cavernícola, había un banco central y había una secretaría de Hacienda y ya Claro, un estaba banco central. este concepto de impuestos, este concepto de dinero y de tasa de interés, ¿no? Que a mí desde ahí empecé a chocar porque no lo decían tal cual así, pero lo pensaban de esa manera. Y ese es un problema porque estás asumiendo que las cosas son de esa manera en vez de pensar que es un mecanismo de diseño para llegar a cierto fin. Y aunque ellos a veces pensaban que era un mecanismo para llegar a cierto fin, el fin Ujú. que ellos pensaban
era determinado, en este caso libre mercado. Que yo no estoy en contra del libre mercado, pero sí creo que dependiendo del comportamiento de las personas, Ajá. debes de analizar justo cuál es el mecanismo mejor dado lo que tú quieras. Me estoy yendo muy general, pero más o menos, o sea, eso es lo que me movía, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de la computación que a mí se me volvió o sea, me emocionó y me volvió una locura? Que prácticamente tú al estar programando con tus ciertos, digamos, reglas lógicas y etcétera, puedes construir una realidad virtual, ¿no? O sea, Ok, cuando estás sí. en un modelo, tú construyes una realidad virtual. Y mi idea, cuando empecé como a meterme a cosas de computación, era construir un mundo donde pusiera a personas a interactuar y ver si en realidad sí sucedía que con ciertos perfiles un impuesto iba a ser lo que se supone que se pensaba que iba a ser en la teoría, o más que nada empezar a ver comportamientos como de teoría de juegos en sentido económico, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesaban las ambulancias, cómo se comportaban en la ciudad. Entonces me interesaba por qué de pronto había muchas ambulancias en una región y no se distribuía, ¿no? Entonces es un problema de, justo, lo hemos platicado bastante, sistema multigente donde no se coopera, ¿cómo los puedes inducir a que se cooperen? Entonces, justo ahí empezó la parte computacional. ¿Cómo estábamos hace 10 años? ¿Cómo estamos ahora? ¿Y cómo vamos a estar como en 10 años? En cuanto a la aplicación de pues, tecnologías de la información y de computación en los trabajos, industria, escuela. A ver, Yo, por partes, ¿no? O sea, ¿cómo ves la diferencia de hace 10 años a ahorita? yo creo que, o sea, voy a usar una palabra un poco política, pero se está democratizando, ¿no? O sea, creo que Se está antes, democratizando. literal, A ver, pero ¿qué se está democratizando? Los medios de yo creo, producción. o sea, por ejemplo, toda la parte que hemos aprendido justo en esta empresa donde los dos nos conocemos, de almacenamiento de datos, de poder de cómputo y etcétera, pues son cosas, o sea, es algo que justo se ha hecho mucho más barato y con fácil acceso, ¿no? Desde el siglo XX, por lo que he estudiado, ya existían los modelos, algunos o varios modelos de deep learning, algunos modelos de aprendizaje de máquina, etcétera. ¿Por qué no se usaban? Porque no era tan accesible, no existía el chance de la difusión, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que pues, algo que abrió las puertas al estar en donde estamos hoy es justo que se volvió mucho más accesible en términos de costo. Es muy, muy barato almacenar datos, es muy, muy barato tener poder de cómputo y pues ahora eso hace que industrias, en eso me refiero a democratizar, industrias que son pequeñas, medianas empresas y chance de países hasta no tan desarrollados, Ajá. puedan tener acceso a esto, a este tipo de servicios y crear ellos sus propios servicios. Entonces, creo que así es como llegamos a donde estamos ahorita, lo cual está bastante divertido. A ver, poniéndolo así como el futuro distópico, bueno, no tanto. Imaginemos, o sea, no imaginemos, es parte de lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, ahorita muchos países tienen como muchas fuentes de empleo porque los países desarrollados mueven parte de su desarrollo o mucho de su maquila de software a países en desarrollo, ¿no? Como tipo India, México, creo que son como los principales, Europa del Este también. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, te conviene más pagarle a un ucraniano que esté programando, sobre todo cosas que no son Claro. tan elaboradas, a pagarle a un inglés en libras, quién sabe cuánto la hora, ¿no? Igual en Estados Unidos, ¿no? O sea, está haciendo cuentas, o sea, si a un gringo le pagas, o sea, será un perfil ya desarrollador, entonces era como $20 la hora al menos. Eso es muy barato, o sea, para ellos sería muy barato, $20 la hora. Entonces 20 por 8 son $160, sería el tipo de cambio como 3,300 pesos al día. En cambio acá le pagan a un fulano pues unos 20 y ya se ahorraron la mitad. Está de pelos para ellos. Y lo mismo pasa pues para todos, ¿no? O sea, le pagan. Y luego India, como está del otro lado del mundo, les conviene porque ellos pueden dar servicio en su horario diurno mientras acá es de noche, ¿no? Entonces es así como win-win. Pero imaginemos, pero puede pasar que eventualmente la brecha se vaya acortando, acortando, acortando. Entonces ya no sea como tan rentable pasarle sus trabajos a los de tercer mundo. Pero al mismo tiempo, puede que ya se automatice mucho de la generación de código. Entonces, ¿qué va a pasar con esos países en desarrollo? Es todo, o sea, justo lo que estás diciendo es una teoría que en algunas industrias se ha comprobado a nivel internacional, pero híjoles, yo creo que todavía tiene bastantes como lagunas para poder entender cómo sucede, digamos, el intercambio. O sea, porque lo que estás diciendo es que prácticamente
ahorita se ha abierto un mercado de servicios en cuanto a la programación, ¿no? Y lo que sucede al tener este tipo de mercados es que justo pues demandan mucho más estos servicios de personas que viven en países del tercer mundo, y lo que estás haciendo en pocas palabras es hacer que justo la demanda aumente. Si todos empiezan a hacer eso, se regula el precio, digamos, mundial, empieza a converger hacia, no sé, el precio de mano laboral de Estados Unidos con México, ¿no? Obviamente puedes decir que esto ha pasado siempre, ¿no? Y sí, en parte siempre ha pasado, pero ahorita se da más porque es mucho más rápido la transferencia de mercancía, ¿no? Por ejemplo, aquí mandas tu mercancía, en este caso es como producir servicios, ¿no? Entonces es instantáneo actualmente. Y también algo que pasaba siempre es que cuando empezaba quizás a cerrarse, los países desarrollados inventan una nueva cosa que puede volvérsela a pasar a que hagan de chamba a los países de abajo. Bueno, no de abajo, no quiero decir de abajo. A los otros países no tan desarrollados. Entonces, pues también puede ser que eso pase, pero, siempre hay un pero a mi parecer, es que es con la robótica. O sea, con la robótica lo que puedes hacer es que esos trabajos ya no van a ser personas. Justo yo creo que ese es un factor que todavía no se trae a conciencia el día de hoy de hacia dónde estamos yendo. O sea, yo sí le apuesto un futuro donde empecemos a crear ciertos autómatas, creo que les llaman, ¿no? Sí, o robots. Exacto. Es que un robot también es muy genérico, ¿no? Es cualquier proceso automatizado que haga algo que no es humano, ya es básicamente un robot. O sea, desde enviar correos hasta invadirte por Twitter, desde acosarte por Twitter, desde pues no sé, hacer papeleo, todo eso ya es robot. O sea, no tiene que ser forma humana para ser considerado como robot, pero la idea de robot se quedó como para muchas cosas físicas, ¿no? Claro. O sea, yo sí creo que justo este factor nos ha traído a conciencia de que va a empezar a haber muchísimo más elementos de automatización, y justo eso va a desplazar la oferta de servicios que están en estos países, ¿no? Como México, India, etcétera. Pero, como dices tú, o sea, nunca puedes pensar, y eso es lo difícil, de un desarrollo mundial en términos económicos, sin pensar que va a quedar la tecnología como está ahorita, ¿no? O sea, ahorita estamos teniendo un boom en términos de ciencia de datos, mañana puede ser otra cosa que se llama B, y justo el empezar a automatizar para eso va a llevar cierto tiempo, y en ese tiempo yo creo que justo va a suceder un poco lo que sucede ahorita, ¿no? O sea, vas a necesitar a gente humana y vas a contratar servicios más baratos de los países que pues, ofrecen por su mano de obra. Entonces, es un juego medio raro, aunque yo creo que la brecha se va a hacer cada vez más chica, y qué bueno, ¿no? O sea, yo sí creo que tenemos que hacer conciencia también que no es o sea, trabajar sí que es algo bueno, sí que simboliza el ser responsable de lo que quieras, pero mejor que no lo hagamos, ¿no? O sea, si podemos automatizar procesos para nosotros poder desarrollar otras cosas, pues qué bien. Y creo que tenemos que empezar a pensar así, ¿no? El trabajo, de hecho, en economía, bueno, al menos como te menciona el ITAM, no es justo algo, digamos, es un costo, no es un beneficio, es un costo. Dos futuros. El primero, o sea, ahorita llegó al otro que es más extraño y que no me creen nadie, pero puede que lleguemos. O sea, el primero es que se automatice todo, ¿no? Imaginemos que todas las actividades productivas, sobre todo imaginemos todo lo que se refiere a, más que nada, los trabajos no remunerados, o sea, o muy poco remunerados, tipo lo de la limpieza, sí, agricultura, un poco de saneamiento y servicios públicos, sí, más que nada servicios públicos también, y tal vez incluso seguridad, se automaticen. O sea, esos son como los que yo veo más fácil de automatizar. O sea, en seguridad pública, en el sentido de que si pones puras cámaras, pues ya no va a hacer falta policías porque, o sea, los policías realmente en realidad están como prevención más que como para atraparte. Y la prevención la hacen precisamente con la amenaza de que te van a atrapar. En el sentido de como de disuasivo, ¿no? En cambio, si tienes cámaras que hacen lo mismo que el policía en el sentido de que si haces algo te atrapan, ya no tienes que tener policías. Vas a tener como quizás sí, como 20 policías en toda la ciudad, nada más para ir a arrestar al tipo que, pues, claro, que cometió el crimen. Y luego, pues ya sabes, campo, pues ya empieza a darse un montón de robótica agroindustrial. Entonces, bueno, supones que ya todas las actividades se hacen así. ¿Qué va a pasar con toda la gente? O sea, la gente que se va a dedicar. O sea, a mi parecer, la gente va a empezar a dedicarse a disfrutar de la vida, en el sentido de que solo su única trabajo va a ser como hacer quizá videos de YouTube, o sea, como trabajo artístico, como creadores, la mayoría. Sin embargo, eso no creo que sea como rentable para todos. Y los dueños, ahora sí, los dueños de los métodos de producción, ahí sí voy a sonar muy marxista,
al fin de cuentas, pues serían los que se quedarían como con toda la, pues ahora sí, con todo el producto, ¿no? O sea, todas las ganancias. Sin embargo, esas ganancias no las podrían vender porque, pues, si la gente no tiene dinero, pues no las puede gastar. Entonces, así como, entonces a mi parecer va a llegar, o sea, si llegamos a un progreso tecnológico suficiente, vamos a llegar a una especie como de socialismo perfecto. Ay, yo diciendo estas cosas. Como esa es como la tesis de San Simón, ¿no? Que los ingenieros van a lograr justo el socialismo utópico. Estás tocando mi tema literal favorito, de lo que he estado haciendo un poco de research. Pues sí. En estas es que es súper interesante porque entonces, ¿qué va a pasar? O sea, va a tener que haber un mecanismo para como resistir, o sea, la producción que se siga manteniendo y quizá premiar de una forma no monetaria a esas personas. Que lo que a mí se me ocurre sería como quizá honor y prestigio, tipo que es volver a un sistema de clases con la garantía de que, o sea, todos van a tener sus necesidades satisfechas. El problema es que regresaríamos como a un modo medio feudal de honorabilidad y ese tipo de cosas. Y pues quizá no sea lo mejor, no sé. O colectivismo. Es que justo ve, Sí, algo que una persona que yo ahorita he estado investigando muchísimo es Hannah Arendt, como la parte social o de sociología de Hannah Arendt. Ella tiene un libro que se llama Condición Humana y lo que te explica es cómo llegamos a la condición humana de la era contemporánea, ¿no? Entonces, prácticamente te dice que hay 3 factores. Está la parte laboral, que es la parte de supervivencia, de trabajar para comer, etcétera, ¿no? La parte de trabajo y otra parte que es como la parte más de desarrollo creativo, que es lo que tenemos los seres humanos para inventar, digamos, algo más allá de justo, justo una parte laboral, una parte de trabajo, dárselo a alguien más, ¿no? El punto de todo esto es que ella te va analizando estos 3 componentes de la real historia y cómo va cambiando, ¿no? La forma en cómo va cambiando las circunstancias afectan a estas 3 áreas. Y te voy a poner un ejemplo. En la época griega, digamos que un área de la parte laboral es justo cómo te percibes a ti mismo y cómo percibes los grupos o el entorno que está contigo, ¿no? Esto le llaman esfera pública, lo que está fuera de ti, esfera privada a ti mismo. Entonces, por ejemplo, las comunidades griegas o las ciudades griegas, ciudad-estado, tenían mucho más desarrollada esta parte de esfera pública y tiene mucho esto, justo análisis de la ciencia política y etcétera. Entonces, digamos que el colectivismo era mucho más importante que la esfera privada, que era uno mismo, ¿no? Ahorita justo por ciertas circunstancias como los métodos de producción, la invención del tiempo, la invención de muchas otras cosas que se desarrollaron prácticamente en la revolución industrial, hemos llevado a tener una esfera privada mucho más digamos, más alta que la esfera pública, ¿no? Entonces el individualismo y toda esta idea de Ayn Rand y bla, 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 que es lo que les encanta a los economistas. El punto del por qué digo esto es que justo yo creo que ahorita con tecnología podemos replantearnos qué circunstancias queremos en la sociedad y hacer una, si le puedes llamar así, reingeniería de cómo queremos afectar a nosotros mismos y qué queremos tener. O sea, queremos tener una justo ciudad como lo tenían los griegos o comunidades como tenían los griegos o queremos tener justo la megalópolis que tenemos ahorita. O sea, afecta totalmente la forma en cómo elaboramos, cómo trabajamos, cómo distribuimos la riqueza, cómo nos vemos entre nosotros mismos en la parte política, cultural y social. Yo, en particular, sí creo que debemos de empezar a transitar a organismos mucho más chiquitos en términos de ciudades, como, como no pueblos, pero sí como pequeños centros colectivos donde se pueda tener la autonomía necesaria, ¿no? Y yo estoy pensando así como un problema como de pensamiento teórico. Imagínense que llegamos a Marte y tenemos que establecer las instituciones de ese lugar. ¿Cuáles instituciones vamos a definir? ¿Vamos a definir una megalópolis como lo hacemos aquí en la Tierra o vamos a poder escoger, no sé, pequeños ciudades-estado? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que desarrollamos? Sí, bueno, el otro día en el programa estamos hablando justo de Marte. Marte es algo que tocamos mucho en el podcast porque Marte es mágico. Estamos hablando, yo estaba pensando otra vez sobre Marte, sí, a ver, ¿cuál es el incentivo que necesitan las empresas? O sea, bueno, pensándolo muy capitalistamente, o sea, porque ya pueden llegar a Marte, pero no lo hacen por dinero, ¿no? O sea, dicen así como, voy a ir a Marte, pero pues, ¿cuál el beneficio es, no? Pero imagínate que fuera como tipo, pues no Cristóbal Colón, sino en el sentido de que el que llegue primero se lo queda.
Sí. Entonces, por ejemplo, si no sé, si la empresa de, no sé, de SpaceX llega, pues dice, no, pues solo te vamos a pedir como un 10% del territorio que explores a concesido, o sea, que puedas explotar, que sea de Estados Unidos, ¿no? Porque la empresa es gringa. Pero lo demás es tuyo. Entonces sí, será un súper incentivo, porque entonces ya haces que las empresas empiecen a pensar así que, ok, si llego, va a ser mío. Entonces, ¿qué puedo hacer con esas cosas? Incluso hasta aplicárselo un poco a la Luna. Aunque el problema sería en que eventualmente puedes tener como facciones rivales entre Luna, Marte y la Tierra. Justo está, o sea, literal lo que estás diciendo es, estás recitando, digamos, o reconstruyendo el pensamiento que tuvo John Locke y Hobbes cuando pensaban en cómo se había creado la propiedad privada y cómo se había creado el Estado. La tipo, la tesis de John Locke es literal, la propiedad privada se creó así de que tú y yo decimos, está Marte libre, en sus marcas listos fuera, ¿no? Y a ver quién pone sus piedritas. Sí, porque a fin de cuentas tú vas a desarrollar, o sea, como empresa, bueno, como persona, como agrupación de personas, que es una empresa básicamente, tienes que desarrollar un montón de tecnologías, técnicas, esfuerzos, inversiones, riesgos para llegar, y si al final no es tuyo el esfuerzo y todos los riesgos, entonces es como, bueno, entonces ¿para qué lo hago? ¿No? O sea, no tiene sentido yo arriesgarme, gastar, esforzarme, si al final me lo vas a quitar. Es un poco lo que dicen de cuando la tasa de impuestos es muy grande, si les quitan impuestos y están regulares. Y es muchísimo. Que, o sea, ¿para qué te esfuerzas si al final te van a quitar como todo, ¿no? Entonces así como dices, bueno, entonces ya mejor pues, no lo hago, o sea, hacerlo y que me lo quiten todo, a no hacerlo, pues es lo mismo, mejor ya no lo hago. Entonces así como que desincentivas. Y otra cosa de Marte, bueno, Marte lo hemos hablado mucho, de hecho, el siguiente capítulo el de esta semana trata sobre, hay una sección de Mercurio, porque estamos en la cuenta regresiva para el aniversario de llegada a la Luna. Spoiler, sí. Pero sí. Luego, regresando a nuestros futuros distópicos, ¿qué piensas de la tecnología que se va a empezar, bueno, que yo pienso que se va a empezar a integrar a los cuerpos? O sea, ejemplo, una mano biónica, que, bueno, o sea, en el sentido de que pues hay gente que no tiene manos, ¿no? O sea, desafortunadamente, o no tiene ojos. Bueno, no que no tenga ojos, bueno, sí hay gente que no tiene ojos, pero gente ciega también, que tiene ojos y todo. Pero imagínate poder desarrollar dispositivos que en el caso de un brazo pues puedan emularlo perfectamente. O sea, ya hay prótesis ahorita, pero por ejemplo no son como súper sofisticadas en el sentido de que pues no puedes hacer como los mismos gestos ni nada. De hecho, casi siempre son como tipo pinza, o si no tienen digitalización, solo es como para que puedas agarrar tipo vasos o poder girar objetos. O sea, que sea funcional hasta este punto, pero que no lo sea. Pero en cambio, imaginemos que tenemos una prótesis que puedes así moverlos fácilmente, y además luego que sientes, ¿no? Y luego eso lo pasas a la vista. O sea, de que no importa si has nacido ciego o si tuviste un accidente y te quedaste ciego o no tienes ojos por X razón, es que te pongan así tu ojo, ya sea un sensor o muchos sensores, y que eso te mande la información directamente al nervio óptico, y pues ya el cerebro hace su magia de procesar, ¿no? Esas datos. Pero ahora, imagínate que hay gente que se corte un brazo o una pierna para tener pues ahora sí, una parte como aumentada. ¿Sí me explicó? Sí, sí, o sea, digamos que lo que estás prácticamente diciéndome es de qué lado estás, ¿no? O sea, la parte de ley natural, ¿no? Respetarnos, digamos, como somos, o digamos que más en la parte de, pues, de desarrollarte con lo que vayas teniendo. Bueno, antes de que escojas bando, ¿crees que puede pasar algo así? Sí, o sea, totalmente, y espero que suceda. Esperas que suceda. Espero que suceda porque, o sea, creo que es una falacia el pensar que justo vamos a ser en el futuro como somos ahorita. Igual, citando a Hannah Arendt, citando un poco más a la sociología, las circunstancias cambian. Y al cambiar nuestras circunstancias vamos a tener que desarrollar nuevas tecnologías. En este caso, pues, tú estás hablando de como la parte de cyborg, ¿no? Imagínate justo que tenemos que viajar al espacio. Físicamente no estamos entrenados o no estamos adaptados o diseñados para hacerlo, pero podemos alterar nuestro cuerpo para lograr eso, ¿no? Sin duda va a haber muchos dilemas éticos en el sentido de justo lo que decías, o sea, te cortas el brazo, pues, que ahí, bueno, se respeta en el sentido de que pues, es tu cuerpo, ¿no? Pero de todos modos creo que es un poco difícil. Yo creo que cuando afectas a terceros, como digamos que tienes mucho más facilidad no sé, tienes rayos X en tu
en tus ojos y puedes ver ciertas cosas que no deberías estar viendo, etcétera. Creo que ahí ya va a ser un problema. Pero igual, yo creo que, o sea, no, es inevitable que no suceda, eso es mi parecer, y lo mejor que podemos hacer es empezar ahorita a adelantarnos para que construyamos los sistemas necesarios para podernos autogobernar, que ese va a ser el tema, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para gobernarnos a nosotros mismos y a un autómata independiente? Y creo que eso es lo que ahorita está faltando muchísimo. Digamos, justo en este ejemplo de rayos X, ¿qué vamos a crear para poder bloquear esto, no? O... Bueno, los rayos X sí sería ilegal porque estás emitiendo radiación ionizante y pues no se puede, será grave. Ok. Pero sí, o sea, imagínate que tienes un sensor, ¿qué tipo será? ¿Un infrarrojo? Infrarrojo sí podrás tener en los ojos. Pues no sé, ves así, podrás ver las temperaturas de las personas, ¿no? ¿Qué tal que ves cuando alguien está en periodo fértil? Por la temperatura de su cuerpo. Será loquísimo. Ok, sí. Eso será muy extraño y creepy, pero pues, podría ser. O, ¿qué tal que tienes un dispositivo para oler las hormonas? O sea, nosotros ya como que perdimos ese sentido, ¿no? Pero los animales sí lo tienen. Entonces algo que como que aumentara esa percepción. Entonces como que poderás oler cuando alguien está asustado o tenso o está mintiendo. También estaría... Pero, o sea, por ejemplo, si yo empezara a aprender que justo las personas están haciendo eso, por ejemplo, en negocios, ¿no? Ajá. Y tengo una desventaja en eso, tú dime que eres más ingeniero que yo, no puedo crear yo un mecanismo para bloquear eso o para justo... Sí, o sea, sería... O sea, precisamente es lo que pasaría, ¿no? O sea, es como algo que defiende medio el libre mercado, ¿no? Que siempre se crean necesidades conforme va avanzando la tecnología. O sea, nunca va a haber un tope. Porque, por ejemplo, pasa esto, entonces alguien dice, no, pero no quiero que detecten esto, entonces voy a hacer la herramienta para nulificarlo. Entonces el otro dice, no, pero tengo que hacer la herramienta para... Entonces van así como... Sí. Entonces sí, siempre hay gente empleada porque o está haciendo eso, o quizá hay gente dedicada a generar como olores que cuando alguien los perciba con esa cosa, se estimula así, sí, como el tipo del perfume que tiene feromonas, una cosa así, algo así, ¿no? Bien loco. Exacto. Y entonces, llegaremos así. si una persona está tratando de oler si estoy nervioso o no, pues yo pongo un mecanismo para que piensa que sí lo estoy cuando no lo estoy, entonces lo confundo y así yo... Sí, puede haber mecanismos de simulación. Eso estaría como bien loco. Pero... No dudo que habría religiones. O sea, ahorita, bueno, están las clásicas, ¿no? Pero nadie dice que no puede haber nuevas, o esas mismas como adaptarse y precisamente como empezar a postular cosas como de ley natural, de que no, acéptate como quieres y no uses implantes cibernéticos. Que ahorita pues no he visto que nadie diga algo así, o sea, ninguna religión he escuchado que diga así como que están prohibidos. Bueno, algunas sí, porque hay unas que no permiten transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, pues ahora que te cambies el brazo por una de robots, pues tal vez sea hasta como más drástico, ¿no? Sí, pero cuando vean que están en desventaja, pues es que ese es un tema, creo que es importante. O sea, los cambios que ha habido ahorita hasta cierto punto han sido homogéneos entre los países. Entonces sigue existiendo, en términos de países, lo que le llaman MAD, ¿no? Massive Awareness of Destruction, y en los seres humanos igual. Pero si hay un país que hace o una empresa que llega a Marte, por ejemplo, lo que habíamos dicho, hace un descubrimiento que deja a los demás para abajo, lo que va a hacer naturalmente es expandirse. Y justo yo creo que las religiones y la cultura se adapta para justo no ser comidos por estas personas y los otros pues lo que van a hacer es adaptarse para comerse a los demás. O sea, yo sí creo que el problema de hoy en día es justo qué vamos a hacer cuando alguien logre un avance tecnológico de tal forma que rompa el equilibrio que hasta ahorita ha existido. Pues algo que sea tan sobresaliente que... Pero, por ejemplo, ahorita está como medio unificada esa posibilidad por la difusión de la misma ciencia, ¿no? No es como que ya sea como tan privado. O sea, antes se daba mucho eso porque, no sé, desde el hierro, o sea, desde que los tipos que inventaron, está comprobado que los tipos que descubrieron el hierro invadieron a sus vecinos y se ve así como que descubrimiento del hierro, nuevo imperio. Y luego el descubrimiento del estribo, se cae el imperio romano y surgen los imperios bárbaros, ¿no? Bueno, los reinos bárbaros que son los godos, visigodos, etc. Entonces, pero ahora precisamente, si alguien está descubriendo como el estribo o el hierro, o sea, como que muy rápidamente se pasan a todos los países que están como hasta cierto nivel. Y, por ejemplo, ahorita no veo que, por ejemplo, tomamos casos de África, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo que la tecnología de cualquier país europeo o algunos de América, sí, algunos de América, o sea, supera con creces, incluso en capacidad militar, lo que tú quieras, a países africanos. Pero ya no es como, o sea, pero la expansión ya no se da de forma territorial. Siento que eso es lo que pasa ahora. O
sino que ahora es como expansión monetaria de sus empresas. Y así es como ellos como satisfacen esa necesidad de expansión. O sea, sí hay tecnologías nuevas, pero estas ya no las incorpora como el país, como una fuente de poder para expandirse territorialmente, sino lo que intentan hacer es dejar, o sea, las empresas, porque ya los gobiernos como que están un poco truncados de manos en eso, es como que las empresas satisfacen esa necesidad, expandiéndose a otros países y destruyendo la competencia. Es así como una guerra de empresas. Y lo que gana el país, en sentido, si la empresa es como limpia, es que gana más impuestos, ¿no? O sea, porque si la empresa tiene más ganancias, pues el país gana más dinero. Entonces ellos también como que se calman y dicen, ah, sí, ganamos más dinero. Entonces es una especie como de tributo, así como indirecto, de que va, pues mi empresa, que es otro país, está vendiendo en otro país, el otro país con lo que compra, básicamente está subsidiando nuestras políticas sociales de nuestro país de origen. Entonces, en ese sentido se parecería un poco a la antigua Roma, de que, bueno, la antigua Roma era tributo muy directo, pero ahora es así como una forma de, como más, como más turbia, bueno, no turbia, más, menos clara de como pagarle, tributos al imperio, ¿no? Y porque te da algo a cambio. O sea, antes también te daba algo a cambio, te daba seguridad y demás. Ahora te da un iPod, un iPhone, una compu. Sí, o sea, sí tienes razón en ese punto, de que la dimensión de justo, digamos, controlar o subyugar a otro es distinta ahorita a como ha sucedido antes, ¿no? O sea, creo que justo la guerra, invadir, por ejemplo, un país africano, Uh-huh. puede generar mucho más costos que los beneficios que traías ahí porque te ves emblamado en muchísimos problemas justo locales, ¿no? Creo que ahorita justo y el modelo que lograron los ingleses al lograr como su imperialismo era tener como una red para lograr comercialización de bienes en ciertos lugares estratégicos. Ahora, hoy en día ya no necesitas estar en esos lugares, sino que es más la tecnología que te permite el poder tener esto, ¿no? No, o sea, creo que tengo que pensar un poquito más ejemplos de cómo se podría o dónde apuntaría o cómo se materializaría el controlar a alguien, pero mi punto es que si alguien desarrolla una tecnología que justo le da una ventaja superior a los demás, va a materializarla, o sea, naturalmente. Y creo que justo lo que deberíamos estar haciendo ahorita para tratar de controlar eso es, digamos, empezar a pensar en cómo diseñar las cosas ahorita mismo, ¿no? O sea, digamos, es que Marte se viene muy al pensamiento porque pues, ya estamos a casi nada de estar ahí, ¿no? Bueno, A ver, ¿ya has pensado en ir a Venus? yo no tendría ningún problema. O sea, Venus está mucho más cerca que Marte, pero mucho más cerca. Pero como que Marte, no sé por qué se nos pegó. Ah, bueno, sí, Venus está muy caliente. Sí. Pero todo, o sea, justo, o sea, vamos a tener que justo hacer una reingeniería de los lugares donde lleguemos para lograr el ecosistema. Sí, sí, ¿no? Que eso es lo que siempre hacemos. O sea, en la Tierra, chance ya tenemos los elementos mínimos necesarios y de ahí construimos otras cosas como ciudades, casas, bla, 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 para adaptarnos. En otros lugares nos vamos a empezar un poquito antes. Pero no es algo que se me hace imposible. O sea, va a ser difícil, pero no imposible. El punto creo que todo esto es cuando empieza a romperse este equilibrio entre justo fuerzas de poder, suceden estados como lo que se trató de controlar con el constitucionalismo, ¿no? Con los estados naturales, que es el más fuerte es el que gana. Y sí, es un tema. Ok, bueno, cambiando un poco de tema, hay varias áreas en la inteligencia artificial, ¿no? O sea, poder, procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora, análisis, pues ahora sí como automático de datos, hay muchos. ¿Cuál es el que como que a ti te late más? O alguno que no haya, aunque no lo haya mencionado, puede ser como... Yo la apuesto a, no sé cómo se dice en español, aprendizaje reforzado, reinforcement learning. Sí, sí, aprendizaje, sí, puede ser así. También lo he escuchado luego otro que es aprendizaje online, pero también es como en línea. Pero a ver, sí, platícanos a ver de reinforcement learning. Creo que justo es de los menos utilizados así de que o sea, más comunes en utilizado porque implica muchísimo más trabajo intelectual y muchísimo más desarrollo. Creo que el lograr comercializar productos con reinforcement learning sí necesita mucho más trabajo, ¿no? Ay, pero primero tienes que decirnos qué es reinforcement learning para que
todos escuchemos y todos sepamos de qué hablas. Si no, va a ser así como bla, 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 bla. Ok, para empezar, y para algunos que ya conocen programación dinámica, No, pues, tienes que ir más bajo, así como peras y manzanas. A espera, ver, por ejemplo, yo voy a poner la base, creo. Actualmente los sistemas inteligentes se basan en ejemplos, ¿sí? Agarran ejemplos de que, por ejemplo, esto es una moneda de 5 pesos, y esto es una moneda de 10. Entonces les pasa así como muchas imágenes hasta el punto de que ya aprenden, o sea, hay un proceso matemático, un modelo, obviamente, pero después de muchos ejemplos, terminan aprendiendo que es una moneda de 5 pesos y cuál es una moneda de 10. Ahora sí puedes extrapolarlo con esa base, o si quieres ampliar la base, está bien. Haré mi mejor intento, y ¿sabes qué? Ajá. Yo creo que lo voy a explicar con justo la tesis que hice de ambulancias, porque sale muy natural, ¿no? Ya lo había dicho antes. Explica primero tu tesis de ambulancias, entonces. No, lo voy a plantear el problema, sin nada A más. ver. Justo yo creo que el problema es una buena forma de escribir la solución como reinforcement learning o como otras cosas, ¿no? A ver, o sea, supongamos que tenemos ambulancias en una ciudad y nosotros sabemos que pues van a haber pacientes, ¿no? El problema es que no sabemos dónde. Ajá. Ahora, cada una de estas ciudades la podemos dividir en ciertos territorios, ¿no? Pueden ser las alcaldías como la Ciudad de México o en localidades como la Condesa, la Roma, etcétera, ¿no? Entonces, pequeñas dimensiones. Ahora, si nosotros sabemos que van a haber pacientes, pero no dónde, el problema es si tenemos 20 ambulancias, ¿dónde ponerlas a lo largo de la ciudad? Una forma de cómo solucionar esto es ir viendo cómo van saliendo los pacientes a través del tiempo en la ciudad y en qué zonas van saliendo, ¿no? Entonces ir contando de que hasta ahorita han salido 5 en la Roma, una en el centro, etcétera, ¿no? Ir viendo eso y hacer una estadística, o sea, medir frecuencias y decir, es mucho más probable, dado lo que ha sucedido, que haya otro paciente, ¿no? Okay. Entonces, una forma en cómo pensar reinforcement learning es justo el cómo esta acción que yo estoy describiendo de ir aprendiendo qué es lo que va sucediendo en el entorno, ¿no? Entonces, primero en el reinforcement learning tú tienes estados, que en el caso de las ambulancias es dónde tienen las ambulancias en los territorios que demarcaste, ¿no? Cuántas tienes en la Roma, en la Condesa, en el centro, etc. Es un estado. Después tienes un fenómeno que va surgiendo de manera aleatoria que tú no conoces, en este caso son los pacientes. Y tú tienes que definir una métrica, digamos, para el sistema, que en este caso es el sistema de emergencias, que es lo que tú quieres mejorar o quieres hacer lo mejor que puedas. En este caso es que la ambulancia esté en la zona donde vaya a salir un paciente. Entonces, si sale un paciente, tú lo que quieres es que haya una ambulancia lo más cercano posible. Estoy resumiendo un poco el programa, pero creo que explica la idea, ¿no? Entonces, este ejercicio de ir viendo cómo van sucediendo pacientes ayuda a tú poder agarrar una estrategia y determinar, pues sí, hay muchos más pacientes en la Condesa, entonces pongo muchas más ambulancias ahí, ¿no? Y justo esto es hacer un algoritmo de reinforcement learning. Va aprendiendo lo que va sucediendo a través del tiempo, del entorno. Y con base en esto, va generando una estadística, una probabilidad para que se tomen mejores decisiones cuando estás, pues digamos, actuando en el tiempo. A lo que tiendes, para los que saben de programación dinámica y matemáticas, en el mejor de los casos es justo a decisiones de Markov, estocásticas. Pero el punto es que justo tú no conoces el entorno, entonces tú llegas de la nada y vas aprendiendo a través del tiempo. Suena muy natural como la vida, ¿no? O sea, la vida... Pero a ver, ya nos perdimos todos. Entonces, ¿en qué parte entra lo de reinforcement learning para acotar? La parte en la que escoges, ¿en qué parte de eso se considera ya reinforcement learning? La parte en la que estás aprendiendo del entorno. Ok. Con unos estados definidos. Entonces, tú vas diciendo, digamos que en este estado hay muchas ambulancias en el centro, yo sé que la probabilidad de que haya otro paciente cerca de ahí es muy alta, entonces mi mejor decisión es dejar las ambulancias en ese lugar. Ok. ¿Y qué pasa si no? O sea, ahí vuelves como a repetir el aprendizaje. Pues es todo un tema, ¿no? O sea, de hecho es como ir aprendiendo a través del tiempo. Pues hay cosas que cambian. No sé, imagínense que de pronto hay un terremoto, ¿no? Es un comportamiento anormal, que es difícil de
de justo entrenar un algoritmo para eso en específico y después para digamos, en una ciudad, un comportamiento normal de pacientes que pasa casi todos los días. Ese es un tema. El punto es, pues tienes que hacer ciertos supuestos. En este caso, que el comportamiento probabilístico de cómo van llegando los pacientes es el mismo a través del tiempo. Ese es un supuesto. O puedes quitar ese supuesto, pero pues es difícil. Cambiando otra vez un poco de temas, que son muchos temas. De Wolfram. ¿Has leído algo sobre la nueva teoría? Le voy a decir la teoría de todo. Justo estaba platicando con un colega del trabajo, que él tiene o cree, o estábamos platicando más bien de la hipótesis esta de que el mundo es una simulación, ¿no? Y cómo algunos elementos de esta teoría de Wolfram podrían justo, o sea, son equivalentes, no niegan esta tesis de que es una simulación en la realidad, en el sentido de que pues, una de las ideas que este cuate dice es que justo el espacio es una retícula muy chiquita, pero al final es discreta, ¿no? No es digamos, una manta continua, sino justo es una retícula muy, muy fina, pero es una retícula. Y el tiempo igual, o sea, es discreto, pero está tan compactado, si le puedes llamar así, que pareciera para nosotros mismos que es justo continuo. En eso hasta ahorita es lo que me he metido. Y algo que me estuve cuestionando, de hecho, interesante es, pues, tipo, pensando, no sé si tú conoces esto, Agustín, la paradoja de Zenón. ¿La has visto? ¿De Zenón? No. ¿Cuál es la paradoja de Zenón? Ese cuate lo que decía era, o sea, el movimiento es una ilusión mental. Y su paradoja es que si tú caminas del punto A a B, ok, vas a caminar de A a B, pero la mitad nada más, ¿no? Entonces llegas A más B entre 2, ¿no? Después caminas otra mitad de esa mitad y vas así sucesivamente. Si alguno de ustedes ha estudiado seguramente análisis matemático o etcétera, saben que va a haber... Como una serie, básicamente. Sí, pero como estás en un espacio, si lo asumes continuo, va a haber una infinidad de puntos siempre enfrente de ti, entonces nunca vas a llegar a B, ¿no? O sea, entre el 0 y 1 hay tantos puntos, hay tantos puntos como entre el 0 y punto 0,00001, ¿no? Entonces, justo es divertido, o sea, yo me puse a pensar como, ok, si ya le quitas esta parte de continuo al espacio y lo haces más bien discreto, pues se rompe esa paradoja, ¿no? Porque ahora sí ya hay una retícula definida de puntos que tienes que avanzar de A a B, entonces va y Zenón, según Wolfram. O sea, eventualmente vas a llegar al punto en que ya no puedes dividir una distancia, ¿no? Justo. O sea, porque antes siempre o sea, se basa en que siempre pues lo creas otra vez, ¿no? Y vas haciendo los pasos. Pero sí, hay un punto en que esto ya no se puede, o sea, ya no tiene sentido físico separar, o sea, ya no hay nada en medio, es así como que saltas y ya llegas a la completitud. Exacto, llegas al final, entonces se quita la idea de la paradoja. Hasta ahorita me he quedado un poquito ahí con esta teoría de Wolfram Alpha. Pero... está intenso el señor Wolfram, maldito genio. Se me hace muy divertido el hecho de que esté rompiendo justo las herramientas de cómo se hacía física, ¿no? Justo a mí también, o sea, yo pensaba un poco en economía de manera como similar en el sentido de que creo que ahorita mucho más ventajoso el poner como justo grafos o nodos o lo que quieras y simular un comportamiento que el estar tratando de emular todo con una ecuación nada más. Creo que sale hasta un poquito más natural, pues al final todo es información. Sí, y precisamente es como parte de la idea de esto, ¿no? O sea, si podemos como hacer o sea, ya con la capacidad que tenemos de cómputo, podemos empezar a hacer simulaciones de un montón de cosas. O sea, no he visto obviamente la parte matemática, pero al parecer con esto sí se puede comprobar el surgimiento de las redes cuánticas de la relatividad, o sea, con el modelo de Wolfram. Entonces, entonces la práctica como que ya está solucionando con un problema serio de la física que había, ¿no? De que algunas fórmulas no aplicaban bien para cosas chiquitas, otras no para muy grandes, o había que hacer como unas cosas bien complicadas para que salieran. Y pues sí está como interesante porque que sí ligue con este señor. Ese sí es sí, creo que una parte también divertida de que justo acabo de ver ahorita es la idea esta de qué reglas no debes de romper, ¿no? O sea, conforme va pasando la energía y el tiempo, que tiene una relación equivalente, y el espacio,
con el momento, que tiene una relación equivalente. Lo que este cuate decía es que no debe suceder justo que se rompa la causalidad, ¿no? No puede ir Ah, sí, no puede haber el no causalidad. efecto antes de la causa, ¿no? Y justo el tener ese tipo de reglas lo que lleva es a decir, ok, si tú un poco alteras la parte de nodos que tú estás creando, puedes llegar a justo emular la teoría de la relatividad y después se pueden desprender algunos nodos que justo ya no pertenecen al mismo grupo y sería como si se creara un agujero negro, ¿no? Entonces es como formas distintas de modelar algo que creo que también había costado trabajo modelar antes, pero A pues ver, todavía desarrollando, ¿no? ideas mind-blowing sin saber mucho. Si todo el universo es este espacio de nodos, ¿los nodos se crean o nada más se van como cambiando sus relaciones entre sí? O si entonces si si hubo un Big Bang, ¿cómo estaba esta rejilla de nodos? ¿O qué hace que un nodo se cree o se destruye? O los nodos no se crean y se te destruye, solo se cambian sus relaciones entre sí. Justo Esas, una pregunta que yo justo creo que te hice la otra vez era, ¿qué simbolizan estos nodos, no? Y creo que platicamos que no quedaba muy claro qué es lo que era. Pero espacio, es la unidad mínima del espacio. Bueno, eso es como más o menos lo define. Así, ¿qué es eso? Pues yo creo que es como cuando le explicaron hace 200 años a alguien lo del átomo y era así como que, bueno, ¿eso qué? O sea, un átomo, ¿qué? O sea, ¿qué es? O sea, sí sé que es como cómo se va dividiendo, pero lo que pasa, nos falta como inducirlo en nuestro imaginario colectivo como la idea de eso. O sea, porque es como ahorita sale esto nuevo y es como cuando Dalton empezó a sacarlo de los átomos o en su momento otros griegos, ¿no? Que no tenía como sentido varias cosas. En el sentido, por ejemplo, si somos átomos y hay como un montón, hay espacio entre los átomos, o sea, ¿por qué demonios? sí, Yo veo las cosas continuas, ¿no? sí, lo que yo, o sea, también yo creo que algo que es importante entender es que sin duda este es un cambio del paradigma de cómo se están haciendo las cosas, pero eso no significa que está 100% bien, ¿no? O sea, como dices tú, Dalton hizo bastantes innovaciones, pero también pensaba cosas que ahorita los vemos y decimos, esto es absurdo, ¿no? Vamos a ver chance lo que hizo Stephen Wolf en unos que más. Pero justo la orientación que le está dando abre la puerta a que nos empezamos a meter a analizar el mundo con esa perspectiva, ese paradigma. Y eso es lo que a mí se me hace mucho más interesante, ¿no? Fuera de que logre entender todo este cuate así nada más. Creo que es muy ambicioso eso. Pues sí. Y bueno, Buen creo que mercado. ya tocamos mucho. Ya el último tema sería, ¿cuál es la posición de los países que quieren tomar para, o sea, como para llegar a esta innovación en la inteligencia artificial o para lo que le llaman industria 4T? O no deben de hacer nada y nada más como que dejar de hacer. Uy. Los países se Jejejeje. me hacen... Sí, no, es que está cañón. O sea, a mí los países se me hace una institución que, o sea, tiene que entender que se tiene que poner las pilas porque se lo están comiendo durísimo. O sea, el desarrollo tecnológico que está teniendo a las empresas privadas, SpaceX, Google, etcétera, le está carcomiendo años luz lo que están haciendo en el gobierno. Y eso es un tema ya de igual de competencia de institución de poderes. Yo creo que justo lo que deberían de hacer primero es tratar de consolidar, o sea, si yo fuera ellos, que estos cuates me reporten a mí, ¿no? Pues Oye, porque, pero eso sería o como sea, eso sería como la cosa más anti Estados Unidos del universo, o sea, eso no va a ser, creo. justo, pero, o sea, no estoy diciendo que se centralice todo, sino que pongas a personas competentes, al menos, que entiendan qué es lo que está sucediendo y cómo llevarlo a cabo. Porque el tema de todo esto, Agustín, y que a mí me preocupa más que el que no estemos como induciendo el desarrollo necesario, es que Ajá. las estructuras que existían antes han traído cierta estabilidad, como lo dije antes, ¿no? Los estados, por ejemplo. Si el estado no permite que suceda o no se ponen las pilas en el sentido de regular ciertos como comportamientos y de que se mantenga como el cierto orden que se trata de mantener de manera constitucional, pues van a surgir otras estructuras que se lo van a comer vivo. Ahora, mi idea de cómo debería suceder justo el mundo es que se descentralice todo, como creo que a ti te gusta también bastante, y que logramos como una Pax Romana, si le puedes llamar así, con diferentes instituciones teniendo el control y todos felices. Ahora, es justo, Yo no te estoy estoy de cambiando acuerdo, mucho. yo no estoy de acuerdo con esa idea, o sea, en muchos sentidos, no. Ok,
O sea, a mí se me hace que como que los gobiernos deberían dejar hacer. Siento que lo que tienen que modificar es sus leyes para que sean como más, no ambiguas, sino en el sentido que no tengan que, o sea, un poco como el derecho inglés. O sea, por eso no me gusta el derecho de nuestros países latinoamericanos, porque es muy fijo, es muy estricto. Todo tiene que estar escrito. Entonces, al estar todo escrito, es muy probable que haya una ley que contradiga a la otra ley. Ya empieza la jurisprudencia. Pero el problema es que va a haber casos en los que, o sea, no hay, o sea, entonces precisamente como le das de siempre derecho, siempre le das como privilegio al acusado, por el bien de las partes, porque es un principio de los abogados. Si el abogado defensor encuentra un hueco que contradice la otra ley, ya la hizo. Hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, como que no se mantiene un equilibrio, o es muy difícil mantener un equilibrio, porque tendría que los legisladores literal tener así un ejército de legisladores que todos los días estén como revisando los nuevos casos, todo lo que está saliendo nuevo para legislar y poner una nueva ley para este caso. Y pues eso no se puede en mi sentido, o sea, creo que, o sea, las personas somos como personas de la época, entonces siento que un sistema como de jurados es como hasta cierto punto mejor. O sea, que tengas como, tú como persona tengas ciertos derechos fundamentales, entonces cuando alguien te afecta esos derechos fundamentales, ya puedes abogar por una demanda y eso ya se va al juicio y lo que se va a ver es si eso destruye tus derechos fundamentales en lugar de romper X ley. ¿Sí me explicó más o menos? Sí, Entonces, por ejemplo, perfecto. entonces mientras Google no rompa ninguna de esos conceptos, pues está libre, ¿no? Bueno, en Estados Unidos tienen sus leyes de monopolios y demás, pero mientras Google siga como, por ejemplo, si tú tienes derecho a tu privacidad, mientras Google no toque eso de derecho a la privacidad de los datos, lo que tú quieras, en todo caso solo habría que aumentar a la privacidad los datos, ¿no? Entonces ya sería como algo que solo hay que aumentarlo. Y no será como tan complicado estar poniendo de que, bueno, más o menos, o sea, aquí va a haber un abogado que me va a aventar la madre en los comentarios, pero está bien, es parte de. Pero siento que los países por sí mismos siempre son ineficientes en general. O sea, a menos de que tengan como incentivos casi de supervivencia, en muchos casos sí son como... Por eso luego en las guerras se descubren muchísimas cosas de los estados, porque pues ahí sí están en juego todo lo que son. Pero pues ni modo que estemos en guerra, ¿no? O sea, eso es como... Pero las empresas son como la solución a la guerra. Yo creo que lo que hacen algunos estados es como que, bueno, tal vez un poco inocentes, esperan que cuando las empresas se desarrollen, como que por pura como efecto cascada de que pues, va a haber gente que ellos despidan y demás, se va a permear ese conocimiento de esas empresas top como el resto de la sociedad y por lo tanto también el gobierno, entonces ya no va a ser como tan grave el estar como en competencia con los empresarios. Ok, tocaste varios temas. Sí. A ver si nos da, es que es un tema obviamente inmenso. O sea, a ver, primero, empezando del arreglo como de derecho, igual, paradigma que es romano, si es anglosajón, etcétera. O sea, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho hay varios estudios que nos enseñan a nosotros en las clases de regulación, donde se veía que justo el desarrollo de innovación, el costo para generar una empresa, etcétera, es muchísimo más barato y mucho más flexible en un país anglosajón por la parte de jurisprudencia que en uno que tiene más la orientación romana, ¿no? Ajá. Entonces, yo también creo, igual que tú, que al menos ahorita haría bien, si eres un país que tiene pues, leyes muy rígidas, el empezar a abrir como sistemas mixtos y acercarse hacia la parte anglosajona de jurisprudencias, o sea, casos que vayan sucediendo, o sea, una parte casuística, literal. Que México lo está haciendo, ¿eh? O sea, México sí, está sí hay una parte allá, casuística que es como un poco... O sea, sí hay una parte casuística, sí, en la ley mexicana, pero sí es como un poco lenta, ¿no? O sea, pero sí, ahí va, o sea, ahí va. O sea, por ejemplo, lo de los amparos ahorita con el consumo de algunas drogas, ¿no? Que, o sea, en teoría, por ya X cantidad de amparos ya a nivel federal, ya tendría que haber una legislación para cubrir ese caso. ¿Y qué ha pasado? Pues que, pues no, hasta hubo un momento de que se quejaron precisamente los jueces de que, o sea, pues nosotros estamos haciendo casi que las leyes cuando no es nuestro trabajo, o sea, estamos como nada más checando que no se viole la Constitución y así ya estamos casi legislando lo que ellos tendrían que hacer. Porque sí. Ahora, sí, a mí lo que me preocupa justo, o sea, que dices tú es qué tanto puedes hacer flexible una ley, ¿no? O sea, sí. qué tanto puedes hacer flexible una constitución o una ley, aunque sea como el sistema anglosajón, para que sea lo suficientemente flexible ante lo que pueda suceder o lo que queremos generar. Y eso es, de hecho,
es igual que el problema de las matemáticas, a mi parecer, y que el problema de muchas áreas, cuando te metes a crear un sistema lógico que sea completo. Ya sabemos qué es lo que sucede. No existe. El punto de todo esto es, pues, acercarse un poquito justo a la parte anglosajona que dices, pero yo sí creo que, o sea, el Estado no nada más te genera, digamos, la certidumbre que tú tengas propiedad privada y que tú tengas como un juez que diga qué es lo que, digamos, corresponde dado un problema que haya entre dos partes, sino que también te garantizan ciertas garantías o ciertos derechos que hasta ahorita hemos construido humanas, ¿no? O sea, se supone que la parte constitucional se orienta primero a darle al hombre su lugar, ¿no? Como ser humano. Eso es a mí lo que más me preocupa, que no logremos si empieza a haber mucho desarrollo desmesurado. Y por eso decía que justo las pilas de lo que se tienen que poner los estados es justo a garantizar esta parte. Ahora, para garantizar esta parte, pero sin inhibir el desarrollo que creo que debería de existir, ¿no? Que es lo que a ti te preocupa más, por lo que veo, Agustín. O sea, el Estado no debería de estar quitando la oportunidad a SpaceX de que siga tratando de volar a Marte, en pocas palabras. Exactamente, a mi parecer. Sí, porque yo no sé cuál es la política de la ONU con respecto a Marte y otros planetas. O sea, si alguien llega a Marte y dice, este es mi territorio, ¿qué va a hacer la ONU? Yo si fuera Estados Unidos, llegaría a Marte y pondría de que una infraestructura militar para poder bombardear a cualquier país. Está muy lejos, o sea, eso más bien en la Luna, ¿no? O sea, la Luna está más cerca. Bueno, sí, en un lugar fuera de la Tierra, te da ventaja comparativa contra todos los demás. O sea, como los satélites militares que hay. Sí. Ahí que es cuando entran los conspiranoicos y dicen, ya ven, se los dijimos siempre, nos vigilan, estamos ahí las hecho. Sí. O sea, yo creo que a mí la parte que más me interesa, un país se me hace demasiado grande. A mí la parte que más me interesa es justo cómo materializas los sistemas robóticos, automáticos, bla, 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 a la cotidianidad. Y cómo cambias las circunstancias para que nuestro comportamiento como seres humanos cambie, ¿no? O sea, si logras tener huertos inteligentes que ellos te van generando la comida, pues justo chance ya empieza a decir, ya no necesito trabajar en cosas que son innecesarias, creo, a veces, para sobrevivir. Entonces, justo me interesa más, o sea, los países creo que tienen mucha probabilidad de que desaparezcan tal como los vemos ahorita. Creo que es mucho más fácil pensar en términos como simples y fundamentales. ¿Cómo lo hacemos para comer? ¿Cómo lo hacemos para vivir? ¿Cómo lo hacemos para no matarnos entre nosotros? Eso es justo donde yo me quiero orientar a hacer investigación. O sea, pero eventualmente, o sea, si surge un organismo que garantice eso que tú pides, o sea, al final es como un país, ¿no? Un pequeño estado. Sí. Pero justo volvemos a lo mismo que antes. Si un país logra construir eso, va a tener tal desarrollo. O sea, ¿qué van a hacer las personas? Esa es esta idea de costo de oportunidad, ¿no? O sea, las personas dejan de trabajar en cosas que los obligaban a trabajar para comer, ¿no? Pues ya pueden garantizar su comida. ¿Qué van a hacer con ese tiempo? Pues chance se ponen a desarrollar más cosas, chance el Estado propone más áreas de investigación que le interesa. O sea, el desarrollo que va a tener ese Estado va a comerse a todos los demás. Ahora, chance y justo la independencia que tienen las personas con respecto al Estado dicen, pues yo me voy o sea, Chiapas, no sé, STLN van a decir, pues sabes que Estado me la pela, ya logré mi independencia, puedo garantizar mi seguridad, puedo garantizar que coma bien, entonces me separo, ¿no? O sea, yo sí creo que vamos a empezar a ver fragmentaciones de grupos chiquitos. Yo más bien creo que vamos a empezar a ver otra vez conformaciones de estados otra vez grandes, conforme va y tal. Porque o sea, están surgiendo como, más que nada, estados muy nacionalistas. Y como que a ellos sí les importa como esa idea viejita de tener más territorio. Pero ya están grandes esos estados, entonces no sé qué vaya a pasar. Pero sí, o sea, siempre el problema de tener un estado pequeño es que siempre el estado grande te puede comer. O sea, por ejemplo de Taiwán, sí, ¿no? Que un ejemplo. O sea, tipo Taiwán y Hong Kong y Singapur, ¿no? O sea, son estados muy pequeños, muy eficientes hasta cierto punto, que han alcanzado, pues, hasta, o sea, yo creo que ya se pueden considerar como estados desarrollados, en gran parte. Pero ellos solo sobreviven porque está Estados Unidos atrás. Algo que ha hecho muy bien Singapur es que ha construido las instituciones necesarias para justo el dinero que se invierte en esas instituciones. Un plan de 30 años, digamos, para a dónde dirigirse
y un plan de 5 años para cómo construir esos 30 años, pero digamos que en el corto plazo, ¿no? Y eso les ayuda a tener mucho más asertividad. Por ejemplo, ya garantizaron su independencia en términos de agua que los siguientes 10 años. Sí, esos como los, ¿cómo se llaman estos? Los planes estos de... También había un plan precisamente de desarrollo de inteligencia artificial de varios países. De hecho, había como ya 30 países y era así, había planes de 5 años, 10 años, 30 años. Pero luego era muy raro porque había países que la verdad, o sea, no tienen nada de desarrollo tecnológico y ahí dicen que iban a hacer un plan, ¿no? De 10 años. Entonces, bueno, pues está bien que hagan su plan, pero otra cosa luego es llevarlo a la práctica y eso es pues, otra cosa. Claro, y aquí tenían la ventaja de que era un poco centralizado, ¿no? Sí. Entonces, iban un poquito más rápido. Bueno, algo con lo que quieras concluir, Paco Bot. Yo, lo único que me gustaría dejar en este gran podcast es importante empezar a pensar de las tecnologías que van surgiendo como unas herramientas de diseño a lo que queremos ver. Y creo que difícil de pensarlo así como seres humanos hasta cierto punto, pero es algo a lo que vale la pena empezar a pensar. Antes de que se me pase, o sea, ¿cómo fue que empezaste tú en esto de la programación? O sea, ¿cuál fue como qué cursos tomaste o qué aprendiste antes de dar como el saltito para el otro lado? Tuve una clase de algorítmica y programación que básicamente es programación basada en objetos. Y me volví loco con eso porque, o sea, se me hace lo más bello el estar construyendo objetos y cómo lo vas concretizando, bueno, clases más bien, y cómo vas concretizando en objetos particulares. Y justo tiene una relación con algo que me encanta, que es diseño. Literal, programar es diseñar. Entonces, ahí empecé. Pues sí, eso es todo, seres orgánicos. Ya acabamos, esto va a ser como la serie de entrevistas que vamos a ir estando llevando a cabo. Espero que sea una por semana, aprovechando que estamos en cuarentena. Quién sabe cuánto más tiempo duremos así, pero bueno, al menos para que se entretengan. Les vamos a estar subiendo en YouTube y Spotify. Nos pueden encontrar como los chatbots, también en Twitter y Facebook. Ahí estamos. Síganos, sean alegres. Luego ponemos buenos memes. Y eso será todo. Me despido. Yo fui Gbot y me acompañó. Aquí dice tu nombre. Paco Bot. Hasta la próxima.